Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 14 de agosto del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Pues hubo un agarro en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí. Sabemos que ante esta impugnación que había presentado la señora Berta Xochitl Gálvez, en la que carecía simplemente de pruebas concretas, lo que decidieron los del tribunal, todos los magistrados, fue simplemente desecharla. Pero hubo unos que estuvieron a capa y espada defendiendo esta postura. ¿Y quién cree? Pues sí, el magistrado simplemente calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, quien al estar enchilado porque veía que esto simplemente no iba a pasar a favor de Xochitl Gálvez, tomó la palabra y se refirió con esto al proyecto. Lo que no esperaba era que iba a salir Felipe de la Mata Pizaña a callarlo y le dijo en su cara que Xochitl Gálvez pues, es la candidata perdedora. Explica que la demanda por la nulidad de la elección es totalmente defectuosa, que no se puede anular solo porque mencionaron a Xochitl Gálvez 10 veces en la mañanera, ni por usar notas periodísticas acerca del crimen organizado, como la señora simplemente estaba alegando y por lo cual recibió ya una sanción, una multa. A todos nos encantan los finales felices, pero este fue el encontronazo entre magistrados al querer defender a Xochitl Gálvez. Dicho sea de paso, la misma Xochitl Gálvez también agradeció a Reyes Rodríguez Mondragón, pero de nada sirvió, porque simplemente la mandaron a volar. Miren, aquí está, si no me equivoco. Miren, lamentable decisión del tribunal, y ahí dice que todos vieron que el presidente intervino en el proceso electoral. Y dice, valiente postura de la magistrada Yanine Otálora y del magistrado Reyes Rodríguez, quienes alzaron la voz para defender el Estado de Derecho en tiempos tan complicados. ¿Qué fue lo que dijo el señor Reyes Mondragón? Escuchen ustedes, porque no le duró ni 2 segundos, porque rápidamente entró Felipe de la Mata a callarlo. Si no hubiera más intervención. Adelante, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias, presidenta. Escuchando las segundas intervenciones, voy a hacer la propia para ahondar en las razones por las cuales formularé un voto concurrente y expresar las diferentes apreciaciones que tengo. Yo respeto que se aborde el juicio de nulidad de una elección presidencial con un formalismo procesal y técnicamente riguroso, que en mi opinión es excesivo, y si este tribunal hubiese abordado con ese formalismo las elecciones o la nulidad de elecciones a las gubernaturas como Tabasco, Colima, no se hubieran anulado. Tampoco las que ha anulado este pleno en relación, por ejemplo, con las presidencias municipales de Monterrey, en donde no está previsto la cadena de custodia en la ley como un motivo de nulidad, en Nuevo León, o la nulidad de Tlaquepaque en Jalisco, las nulidades por violencia política de género, independientemente de si esté o no prevista la causal en Iliatenco, Guerrero o en Atlautla del Estado de México. Entonces, pues yo tengo una perspectiva para abordar estas nulidades que es constitucional y recoge un juzgar con perspectiva de integridad electoral, y creo que si así he abordado los casos precedentes, de la misma forma me veo obligado a abordar este. Ahora, hay fundamentalmente dos cuestiones en las que difiero. En primer lugar, y voy a abundar en ello, ya dije que considero que el juicio de la ciudadanía 906 de este año, presentado por la candidata Xochitl Gálvez Ruiz, debió ser analizado. Reconozco que puede haber distintas apreciaciones a nuestros propios precedentes y jurisprudencia. Sin embargo, si se decidió turnar y acumular este juicio de la ciudadanía a los juicios de inconformidad es porque procedimentalmente se reconoció que se estaba cuestionando las condiciones de la elección presidencial.
sino de otra forma se hubiera tramitado de otra manera, se le hubiera dado su cauce como juicio de derechos político-electorales de la ciudadanía y analizando sus planteamientos en esa dimensión y no en la de la nulidad de elecciones. Pero se decidió turnar a la comisión instructora de los juicios de inconformidad que plantean nulidad de elecciones y en ese sentido me parece que como Tribunal Constitucional no es aceptable cerrar la vía de acceso a la justicia a una candidata presidencial. Desarrollaré por qué. Y en segundo lugar, no comparto, como ya señalaba, la metodología utilizada en la aplicación de criterios lógico-jurídicos y en la valoración probatoria, sin que yo haya dicho que la perspectiva de integridad electoral implica juzgar haciendo a un lado estos estándares probatorios y lógicos. Tampoco, de alguna manera, ya lo dije, comparto que el proyecto no se refiere a hechos plenamente probados en sentencias firmes y que sí fueron establecidos en los juicios de inconformidad por las partes. En esta línea diría que la argumentación utilizada recurre una y otra vez a falacias lógico-jurídicas y reflejan descuidos, para mí, serios, pero fundamentalmente de argumentación jurídica. Sin embargo, su uso es tan recurrente que termina generando un relato que en mi concepto es distinto al que puede extraerse inclusive desde una perspectiva formal del expediente, los hechos notorios y la propia realidad judicial expresada en los juicios, en las sentencias públicas como hechos notorios relacionados con la validez de la elección presidencial. Respecto del desechamiento al juicio de la ciudadanía. Nuestros precedentes con toda claridad reconocen a las candidaturas el interés jurídico y legítimo para impugnar el resultado de la elección en efecto y establecen que es el juicio ciudadano la vía para atenderlo. Esto sin importar, digamos, que la conclusión de la Sala Superior sea la nulidad o no de ella. Los planteamientos que hace Xóchitl Gálvez solicita de alguna manera que sí se revisen las condiciones de equidad de la contienda que afectaron su derecho político electoral como candidata a la elección presidencial. En ese sentido me parece que es procedente y lo digo con toda responsabilidad, el desechamiento es un retroceso al acceso a la justicia electoral. En sus escritos solicita además que se ordenen garantías de reparación y no repetición sobre las intervenciones del Ejecutivo Federal en la elección, así como en torno a la violencia generalizada y presencia del crimen organizado. Esto porque para mí evidentemente consideró vulnerado su derecho de participación política en condiciones de equidad y neutralidad. En el proyecto, la solicitud de la candidata de estas medidas ni siquiera se menciona, precisamente porque se desecha, mientras que la de los partidos políticos se descarta con el argumento de que los juicios de inconformidad no pueden hacerse cargo de esta clase de planteamientos, pues su única materia es la nulidad. Disiento de esa opinión. A mi juicio, las medidas de reparación y garantías de no repetición sí pueden válidamente decretarse en un juicio de nulidad, siempre y cuando se advierta que son pertinentes y necesarias. Esto tiene fundamento constitucional, convencional y en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también en materia electoral tiene precedentes y tiene fundamentos. Estas medidas ya se han dictado en diversos precedentes de nulidad de la elección, como son el caso de la elección de la gubernatura del estado de Michoacán en 2021 y de Tamaulipas en 2022, también nulidad de la gubernatura. El caso de la elección a la presidencia municipal de Atlautla en el Estado de México en 2021, donde se anuló por violencia política de género. O en el caso de la elección a la alcaldía de Coyoacán en 2018, en donde también se trataba de un juicio de nulidad de elecciones. Es decir, hay al menos estos precedentes que son una muestra, un botón que claramente establece que esta Sala Superior ha dictado medidas de reparación y prevención como una obligación constitucional y convencional en los casos de nulidad de elecciones. Consecuentemente, contrario a lo que sostiene la propuesta, considero que la efectividad de la tutela judicial de los derechos humanos incluye la obligación de analizar si son procedentes o no medidas restitutivas, correctivas, cuando por la naturaleza de lo que se demanda, se trata de un derecho humano en materia político-electoral. Ahora, mi segunda objeción a la propuesta y lo que aquí se ha dicho, y lo hago desde mi lectura del proyecto, no desde la lectura que puede hacer la ciudadanía. Tiene que ver con las carencias metodológicas desde un punto de vista argumentativo y valoración probatorio. A mi juicio, el proyecto hace un análisis apresurado. Yo diría que no es riguroso en realidad, sino más bien
aproximación que sesga y superficialmente analiza hechos, sobre todo tratándose de sentencias firmes dictadas por la Sala Superior. Creo que es posible exigirnos mayor rigor, claridad y un trabajo intelectual acorde al juicio que estamos analizando. Esto respecto al tratamiento de los datos para así poder reconocer los hechos que ocurrieron o que no ocurrieron en la elección. Al respecto, me referiré o ejemplificaré con 3 problemas que ilustran por qué he llegado a esta apreciación. Las falacias argumentativas se tienen que ver con un incorrecto tratamiento de las pruebas y sobre hechos. Respecto a un primer problema de falacias, es preciso tomar como punto de partida que una argumentación falaz es contraria a la exigencia contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales. A pesar de ello, a lo largo del proyecto se hace uso de falacias en distintas vertientes, como la petición de principios, determinismo legal, la elusión de la cuestión, hombre de paja, falsa causa y falso dilema. Su uso es particularmente notable al momento de analizar si existió o no violencia generalizada. Incurre en una falacia de falsa causa al suponer que los incidentes de violencia denunciados no pueden tener un impacto en la elección presidencial porque se localizaron en ciertos estados y municipios, como si tales estados y municipios no formaran parte del territorio nacional y no hubieran sido parte concurrente de la elección presidencial. Incurre en una falacia de falso dilema al sostener que solo hay 2 formas de valorar los hechos de violencia: o son enteramente determinantes o no tienen ningún efecto en los principios que rigen las elecciones democráticas, sin considerar que puede haber grados intermedios entre esos 2 extremos. Lo que debe atenderse es que las fallas lógicas del razonamiento presentado tienen consecuencias jurídicas más allá de los confines de la sentencia que se dicte. ¿Dónde exactamente tiene que ocurrir la violencia? ¿Cuántas víctimas debemos contar antes de considerar la posibilidad de que hubo al menos un grado de generalización y de impacto? ¿Hay algún efecto disuasivo respecto de lo que pudiera suceder en las siguientes elecciones en el razonamiento que se presenta? ¿Están asumiendo que la violencia puede afectar una elección presidencial solo cuando las víctimas son aspirantes o candidatas a ese cargo? Esta idea me conduce a un siguiente punto. Estoy en contra de la manera en que se desahoga y valora algunas pruebas. En el documento presentado no se aplica un criterio uniforme para determinar el alcance directo o indirecto de los elementos de prueba ofrecidos. Solo por nombrar un ejemplo, se le asigna un valor probatorio totalmente distinto a las notas periodísticas ofrecidas de un apartado a otro, mientras las considera insuficientes para acreditar la existencia de las conferencias las consideran suficientes para acreditar la existencia de las conferencias matutinas, y lo que ahí se dijo: cuando se analiza el contexto de violencia, se afirma que las notas no prueban ningún hecho. Independientemente del valor probatorio que se le otorga a los indicios, la información pudo haber sido corroborada a través de otras fuentes. Sin embargo, no se desplegaron para ningún tema facultades de desahogo y obtención de pruebas que esta Sala Superior y las magistraturas tenemos con fundamento en la ley. Además, a pesar de que el proyecto enuncia marcos teóricos relevantes en materia probatoria, como la prueba contextual, el análisis bajo esa metodología simplemente no se ejecuta. Que se diga que se va a ejecutar no nos lleva a encontrar que se haya realizado. Ante planteamientos de una alta dificultad probatoria, como los contenidos en las demandas, resulta indispensable determinar qué hechos se acreditan con las pruebas, para posteriormente analizar si constituyen infracciones o no, así como determinar el grado de afectación que causaron o no, si fueron generalizados o no. Sin embargo, esa diligencia fundamental en el proyecto se hace de manera generalizada y, por tanto, apresurada. Finalmente, el tercer problema metodológico que encuentro es la omisión de hechos notorios y jurídicamente probados en sentencias firmes, y que sí fueron citadas por las partes, por cierto, especialmente cuando se trató de violaciones al artículo 134 constitucional en cuanto a la intervención del Ejecutivo Federal. Al respecto, el proyecto establece que no es posible tener por acreditada la intervención sistemática y reiterada porque no existen elementos para corroborarlo, porque se trató de 30 y tantas conferencias matutinas, un aproximado 10% de todas las que pudo haber realizado durante el año electoral. Pero mencionaré algunos otros datos que, además de ser información de consulta obligada para cualquier magistratura, también son de amplio conocimiento público. Solo en 2024 hay 9 sentencias emitidas por la Sala Especializada de este tribunal que determinaron que el presidente de la República transgredió en 18 conferencias los principios de neutralidad e imparcialidad en la contienda con incidencia en la elección federal.
todas, por cierto, confirmadas por este Pleno. Hay otras 3 sentencias de la Sala Especializada, también de este año, que determinan que el presidente de la República transgredió los referidos principios. Estas sentencias se encuentran pendientes de revisión por parte de la Sala Superior. La Autoridad Administrativa Electoral, la Comisión de Quejas del INE, emitió 27 resoluciones en las que dictó medidas cautelares por una posible infracción a la neutralidad. Ahora, suponiendo sin conceder que hay un 10% de conferencias en las que se pudo incurrir en esa injerencia, si tomamos como comparación las 365 conferencias que pudieron haberse dado, quizá nos parezca poco. Pero si tomamos como estándar el artículo 134 constitucional, debieron ser 0. Por lo tanto, 30 y tantas es sistemático, es mucho más que 0. Una cosa es sostener que las infracciones no resultaron determinantes y otra muy distinta es suprimir de la narrativa jurisdiccional la existencia de infracciones acreditadas como resultado de un ejercicio jurisdiccional. El resultado puede ser el mismo, pero el impacto en la aceptación de una sentencia, de la aceptación ciudadana y de las partes y la credibilidad de la misma, sin duda alguna, no es igual. Bueno, les dejé escuchar todo el lloriqueo que hizo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para defender a Berta Xochitl Gálvez y esa impugnación que quería hacer, que dice que no, pero era de los partidos políticos y ella los representa. Y manchar obviamente la imagen del presidente de la República. Ante esto, quien salió, y lo vuelvo a repetir, fue el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a callar de una vez por todas a Rodríguez Mondragón de esta forma. Digo, porque ya vieron ustedes cómo estuvo lloriqueando. Magistrado de la Mata, adelante, por favor. Gracias, presidente. Trataré de ser muy breve. La primera cuestión que hay que decir es que los jueces no podemos ser parte. Eso significa que tenemos que ser imparciales y no tener o ceder a la tentación de tratar de romper las cargas procesales que se encuentran en la ley. No podemos defender a nadie. Tenemos que estar del lado de la Constitución y específicamente analizar las demandas que se nos presentan. Si las demandas son defectuosas, si las pruebas son defectuosas, lo único que podemos hacer es justo aplicar los principios que están en la propia Constitución y en la ley. Podría no gustarnos, nos encantaría que hubiera sido mejor una demanda y hasta encontrar nuevos agravios y buscar pruebas, pero resulta que así no funciona el sistema. El sistema funciona de tal manera que la carga del agravio y del argumento le corresponde a las partes y solo a ellas. Yo invito a toda la ciudadanía, como lo hicimos desde hace más de un mes, a que vean la demanda y que vean específicamente las pruebas ofrecidas. Puede que se nos antojara perfeccionar la prueba, pero eso está prohibido específicamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Solo es por excepción que los jueces, de manera oficiosa, pueden perfeccionar pruebas. Ahora, por supuesto también que debe decirse ya de manera específica en torno a lo que se ha dicho de desechar, lo que en el proyecto se propone en torno al desechamiento de la demanda de doña Berta Xochitl Gálvez Ruiz. Lo primero que hay que decir es, bueno, a mí me parece muy claro el desechamiento. ¿Por qué? Porque ella en ningún momento dice que su derecho político electoral se encuentre frustrado. ¿Qué quiere? Sancionar al presidente de la República. Pues esta no es la vía. Eso está en los temas sancionatorios, en los procedimientos especiales sancionatorios. Por otro lado, y lo dije en mi participación, da igual, vamos a decirlo así, porque las demandas de doña Berta Xochitl Gálvez Ruiz y la del PAN con el PRD son idénticas y las pruebas están ofrecidas de manera idéntica. Es decir, estamos ante una misma circunstancia, no hay ningún argumento adicional. Ahora, me parece también importante decir que las sentencias en torno a la presidencia de la República están estudiadas, solamente que son solamente 34 mañaneras. También insto a las partes de manera transparente y a toda la ciudadanía a que lean el proyecto y también las pruebas ofrecidas. Son 34 conferencias mañaneras, de las cuales 5 contienen expresiones relacionadas con Claudia Sheinbaum Pardo y 10 con la candidata perdedora. La pregunta es si con eso se tiene que anular una elección. Por otro lado, vamos a decirlo también, el tema debe ser analizado no solo desde la perspectiva del ilícito, sino también de la determinancia. Se tiene que señalar de manera clara no solamente la existencia de la irregularidad, porque estamos en un juicio de nulidad, y en los juicios de nulidad lo que tenemos que hacer es determinar
de qué manera el ilícito agravó o llevó a cabo, distorsionó la voluntad popular, de tal manera que ésta no pueda llevar a cabo, o surtir efectos. Diría yo también, trataré, repito, de ser muy breve, obviamente podría hablar más de la temática, que como se establece en el proyecto, tratándose de cuestiones que tienen que ver con crimen organizado, la demanda es especialmente, ¿cómo decirlo?, poco efectiva. No se encuentran circunstancias de modo, tiempo y lugar más allá de las pruebas que son comunicaciones periodísticas. No existen actuaciones ministeriales, no hay actas de defunción, solamente pruebas periodísticas, es decir, los hechos no se encuentran acreditados. Solamente existen indicios de la existencia efectivamente de algunos de estos hechos que son lamentables a la vista de todos, pero es importante hacerlo notar. La violencia es un problema, pero aquí la pregunta que tenemos que hacernos es: 1, si está aprobada; 2, si afectó a la elección presidencial; y 3, si esta es de tal manera grave que tiene que anularse. Me parece que el contexto sí se analiza, pero el tema es que las pruebas ni los argumentos dan para anular. Finalmente, quiero hacer también notar que no coincido lo digo con respeto, con el lenguaje exaltado y poco respetuoso que se ha utilizado a lo largo de esta sesión. Me parece que la utilización de palabras como falacias, retrocesos, análisis apresurado, un intento inútil por ocultar una circunstancia a todas luces notorias, pues solamente es propio de la exaltación del debate. Solamente quiero hacerlo notar que ese tipo de adjetivos yo no los comparto. A mí me parece, por el contrario, que el proyecto es serio y está debidamente fundado. E invito a todo el mundo a leerlo. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado Felipe. Pues con eso bastó para callar a Rodríguez Mondragón y decirle en su cara que es la candidata perdedora. En fin, que siga pataleando Xóchitl, ¿verdad? Esto ya está resuelto y el día de mañana va a recibir la constancia de mayoría la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.